El modelo de la iglesia en los hechos de los apóstoles. La iglesia para Lucas es el resultado del Espíritu. Y por eso él habla de lo que se puede decir una multitud de manifestaciones del Espíritu, de Pentecostés. Con los apóstoles, en el capítulo 2, 1 a 13. Con los samaritanos, que son mitad judío y mitad pagano, en capítulo 8, 4 a 25. Con Pablo, el perseguidor, capítulo 9, 1 a 19. Con Cornelio y su casa, capítulo 10, versículo 1 a 11. Con los paganos, capítulo 11, versículos de 15 a 18, 19 a 26 y varias otras. Con los discípulos de Juan Bautista, capítulo 19, 1 a 7. Ciertamente para Lucas es un tiempo de abundancia y entusiasmo en el Espíritu. La iglesia de hecho vivió en tensión entre dos polos. Uno puede llamarle iglesia desde abajo, caracterizado por la inspiración personal y colectiva por el Espíritu, las carismas. Y la otra la iglesia desde arriba, caracterizado por autoridad, estructura y ministerios. Hay una tensión aquí, pero nunca una oposición. El Espíritu nunca está restringido a los ministerios, pero los ministerios son los garantizadores del Espíritu. Lucas usa el género literario de resumen para dar una descripción de la vida y crecimiento de la iglesia. Tres de dichos resúmenes dan una visión de la vida social religiosa de los primeros cristianos. El primero es capítulo 2, versículo 42. Luego capítulo 4, versículo 32 enseguida. Y capítulo 5, versículo 12 enseguida. El primer resumen presenta 4 características de la vida común. Primero, la enseñanza de los apóstoles, la didache, que quiere decir el contenido de fe y el hecho de enseñar y aprender. Es una enseñanza doctrinal dirigida a los nuevos miembros con el fin de profundizar su comprensión de la fe. Didache es distinta que querigma en el sentido que didache está dirigido más internamente a los que quieren ser miembros de la comunidad y querigma hacia los de afuera, ad extra. Segundo, características, koinonia o fraternidad. Ese sentido de comunidad se manifiesta en diaconía o servicio y ayuda a los pobres. Incluye manteniendo todos sus beneficios en común. Koinonia es más que solidaridad. Es participación de la comunidad en la vida del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El comunión o koinonía de los creyentes con Dios constituye la iglesia. Una oración que expresa el sentido de koinonía
encontramos en una revista teológica que dice: el pan que compartimos es el pan de nuestra solidaridad. Sin fin tenemos que compartir lo que tenemos. Tenemos que saber quiénes somos, destinados por cada uno. El Cristo crucificado nos trajo juntos. En fortuna y malfortuna, noche y día, Él nos hace recordar el nombre de Dios. Nos enseña a rendir nuestro culto solamente al único Dios, quien es el Dios de la alianza entre pueblos, el Dios de la paz y de la reconciliación, el Dios de la fidelidad. Vengan todos para comer de este único pan. Es el pan que tenemos que comer si no vamos a estar perdidos. Esta es la expresión de koinonía o fraternidad que es característica de este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Un tercer elemento es compartir el pan. Significaba la comida, la bendición del pan y la Eucaristía a la vez. Todas comidas eran comidas en el Señor. Entonces, en la comida, la comunidad se reunía. El compartir de la comida era compartir en la vida de los alrededor de la mesa. Esto aún más cuando habla de la Eucaristía. Un cuarto elemento es la oración. Una parte era oraciones judaicas, entonces eran practicados en el templo, pero también había oraciones cristianas y oraciones de intercesión al Señor Jesucristo. Y por lo cual la comunidad se reunía en el día sábado con los judíos y el día domingo solo entre ellos en la oración. Estas cuatro características pueden describir lo que es propiamente la vida de la iglesia. Estos cuatro aspectos nos hacen recordar cuatro momentos de la liturgia cristiana: el servicio de la palabra y la predicación, el momento de ofrendas o colecta, el servicio de pan y vino, y la oración comunal y de peticiones. Era particularmente en la Eucaristía que esta comunidad primitiva se experimentó como una comunidad del resucitado y la asamblea de los salvados en camino hacia la salvación definitiva con el Señor mismo, en el poder de su Espíritu presente con ellos. Alegría escatológica junto con una sinceridad profunda y un compromiso total son las características de estas comidas. Ellos alababan al Señor, una alabanza nacido de su experiencia de poder de Cristo salvándoles. El segundo resumen presenta una visión de la vida social de los primeros cristianos. Lo clave aquí es la comunión de bienes. En la comunidad, los miembros voluntariamente entregaron sus bienes como hecho de solidaridad fraternal y para ayudar a los pobres e indigentes. Creían que la propiedad no tenía prioridad sobre las necesidades de personas. Para Lucas, el único uso justificado de dinero y posesiones es para estar en solidaridad con los menos afortunados, los necesitados y los oprimidos. Los que abandonan a los pobres a su propia suerte han abandonado el derecho de ser considerados cristianos por él. No hay en la comunidad una abolición de propiedad privada.
sino una manifestación de solidaridad con los pobres a la luz de la despegadura de cosas materiales manifestado por Jesús. La comunión de bienes era un intento de la primitiva comunidad de solucionar el problema de pobreza. Es necesario recordar que es también una comunidad a la expectativa del fin del mundo. Hay dos ejemplos sobre la práctica de la comunión de bienes. La de José o Bernabé, quien vendió el campo que tenía y entregó el dinero a los apóstoles. Versículo 37. El ejemplo negativo es de Anaía y su esposa Zafira, capítulo 5, 1 a 11. Hay que ver esta historia en su género literario. El género es de milagro y castigo, es decir, una historia del juicio divino que incluye una condenación y una advertencia de castigo. El Antiguo Testamento tiene varios de dichas historias. Estos ejemplos fueron usados en la catequesis como ejemplos de admonición, presentando a Pedro como figura suprahumana. Era parte de este género literario. Lo importante de esta historia es la razón de su condenación. Dice Anaías, ¿por qué has dejado que Satanás se apodera de tu corazón? Satanás, el enemigo de Dios, ha penetrado en la comunidad. Anaías y Zafira son falsos cristianos. Ellos no actúan tanto contra la comunidad, sino contra Dios, cuyo espíritu está actuándose en la comunidad. Ellos son responsables por un daño enorme a la praxis cristiana. Otro elemento importante en la teología de Lucas es la función que él asigna a los 12 apóstoles como testigos perseverantes de Jesús resucitado y como núcleo de la comunidad construida en su nombre. En la historia de Anaías, que acabamos de ver, se ve un rol importante jugado por Pedro. Por eso no es de sorprender que Lucas sigue esto con una tercera resumen sobre el prestigio de los apóstoles y sus poderes milagrosos. Este sumario quiere describir la fidelidad de los apóstoles a la actitud de Jesús hacia los enfermos. Quiere establecer una relación entre su proclamación de la resurrección y sus signos y prodigios. Ellos hacen los mismos signos como Jesús, pero los hacen no en nombre propio, sino en el nombre de Jesús. Entre todos, Pedro desempeña un papel destacado. Él pronuncia el sermón inicial de la misión. Ejerce con Juan el poder de curar. Se enfrenta sin temor a algunos de los poderes hostiles. Padece encarcelamiento. Desempeña un papel decisivo en la creación de la comunidad y sus orientaciones, como la elección de Matías. Hace de portavoz de la comunidad ante las multitudes de Jerusalén. Se enfrentan con Anaías y Zafira. Lleva el evangelio a Cornelio
y persuade a la iglesia de Jerusalén para que lo acepte. Dirige el debate en el Concilio de Jerusalén. La actividad de los otros apóstoles se anuncia solo en términos generales. Los 12 que acompañaron constantemente a Jesús, que fueron los testigos de su resurrección y que quedaron empapados de su espíritu, son los que establecen la misión universal de la Iglesia.